Amigos, quiero hablarles acerca de muerte o destierro del bufón. En los tiempos de las monarquías europeas, la Edad Media y el Renacimiento, los bufones profesionales eran personajes muy críticos de los excesos o fallas del rey y de los cortesanos. Se podían permitir vía la ironía y la censura sus excentricidades, pero se les toleraba porque eran gente muy cercana a los monarcas. Su función era actuar, contar historias, cantar y tocar instrumentos. Animaban las jornadas de los reyes contando chistes, haciendo gracias, tonterías o interpretando escenas teatrales. Su propio aspecto contrahecho les merecía risa y burla y bromas de los cortesanos. Y para ello se vendían a las cortes del imperio. Asimilaban entonces como los posteriores personajes de los circos, que sus cuerpos tenían esas cualidades con esos propósitos, y a veces creían que hasta propósitos divinos. Sin embargo, estando al filo de la navaja y a momentos jugando con algunos de sus actos de entretenimiento, llegaron a creer que podrían, bajo el amparo del imperio, darse el lujo de hacer o decir sin temer consecuencias. Pues eran a los únicos a quienes se les permitían tales atrevimientos, pues reflejaban la realidad de dentro y fuera de las cortes, o eran el termómetro del pueblo llevado a la corte. El bufón oscilaba entre el entretenimiento y el papel de consejero. Sus piruetas le movían en medio de una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto. Y uno de los más célebres bufones de Francia fue Triboulet. Ahora bien, cuando en su juego de ruleta rusa llegaba a fallar, perdía libertad, sustento o vida, o simplemente era condenado al ostracismo o expulsado del palacio o del reino, o simplemente ejecutado. Otra faceta del bufón era ser actor, consejero y crítico. Y esa precisamente es la que, sin proponérselo, está jugando en estos días nuestro conocido Arturo Farela, quien se convirtió en amigo del presidente al tener varios encuentros circunstanciales en diferentes ciudades, como lo dije en otra ocasión, y después, cuando buscó entrevistas y aprovechó para tomarse fotos con él, para hacerse notar al salir en la foto caravaneando, para posteriormente ser su primer adulador fuera de la corte y concluir siendo invitado a hablar en alguno de los eventos del presidente López Obrador, haciendo osos ante la corte y el pueblo. Y esto fue el 18 de junio pasado, allá en Tijuana, y con una oratoria de risa, ostentando una buena actuación de bufón del rey, y que sí que hizo reír, pero más llorar de pena ajena. En otro momento, desafiando la prudencia y la ecuanimidad, y sin temer ser identificado como el representante de los cristianos evangélicos del país, como ha sucedido, hace otra de sus comunes actos de presencia en los medios, que saben que sería noticia otra de sus puntadas: solicitar concesiones de radio y televisión, deseando ser secundado por las denominaciones de mayor poder adquisitivo del país. Asunto que solo le produjo un reclamo sordo de ellas, pues su prudencia les llevó a no generar críticas innecesarias en los medios de comunicación masiva que cuestionaran su seriedad. Pero como su avidez por los escenarios siempre le impelen a ir a donde están las luces, se atrevió en otro momento a solicitar la reforma
del artículo 130 de nuestra Constitución Nacional, con miras a separar las iglesias y el Estado para que los pastores puedan ser votados a puestos públicos, ya que ha llegado a entender que Dios los llama a ocupar, pues está cerca del presidente, algún puesto público. Y tiene en miras para sí y para sus hijos, de quienes concibe que tienen una capacidad intelectual muy alta, al igual que él, y que son como los 3 jóvenes judíos que pudieron llegar a impactar a Babilonia. Ellos también creen que va a poder impactar al país. Apareció en los últimos días una pirueta más de las que se había aventado en los últimos meses, y creyó que le valdría el Oscar desde el Palacio de Gobierno de México, al decir que había sido nombrado por el emperador el responsable de evangelizar junto con la carta a 7,000 jóvenes, que quién sabe cómo los habrá alcanzado, aunque suele traer en sus actos una chistera, y bien podría aparecer a un tris de sus dedos o de su pluma, pues, como dice, liderar más de 7,000 congregaciones, lo cual tampoco puede probar, pues aunque es representante legal ante la Secretaría de Gobernación de algunas de las asociaciones religiosas a las que les ha hecho sus trámites, ello no significa que las tenga bajo su autoridad y los haya convencido de evangelizar bajo la tutela del presidente y también de Arturo. Se declara de facto y no oficialmente el intérprete oficial de los asuntos espirituales del presidente. Arturo es un hombre que gusta de ser y hacer interpretaciones a su modo. Mira lo que quiere mirar y dice lo que cree que Dios le inspira. Y de esa manera, como dice una cosa, dice otra, y como hace una cosa, hace otra. Aunque siempre con la perspectiva de que ha sido puesto por Dios en la corte de Faraón, con propósitos de vida. Pero su cosmovisión le ha resultado alterada al igualar que su actuar, su sobrevaloración, es algo que viene de arriba y muy común en él. Así ha hecho recordar al vocero del expresidente Fox cuando aparecía al día siguiente para reinterpretarlo con la frase: lo que el señor presidente quiso decir. De esa manera ha asegurado en una más de sus pantomimas que la verdadera revolución del señor presidente es esencialmente espiritual. Como diciendo, el pueblo cristiano no ha alcanzado a entender lo que hay detrás de la espiritual mal interpretada de Andrés Manuel López Obrador. Y yo sí. Pues ha dicho a los 4 vientos que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro era una oportunidad maravillosa para las iglesias, y afirmó que el plan del gobierno federal era que a todos estos jóvenes se les predique el evangelio, se les instruya durante 1 hora diaria la palabra de Dios. Y le está resultando la rechifla a la que con creces se ha hecho merecidamente acreedor. Pues el presidente ha pedido que su representante de la Secretaría del Trabajo manifieste su incomodidad ante el pueblo y desmienta, desconozca y desautorice al guasón que le ha creado problemas. Pues su protagonismo de un liderazgo al que se cree, se siente y se ostenta al fin imitador de su maestro, puesto por Dios, le está siendo contraproducente. A esto se aunan otras piruetas. Habiendo puesto esas palabras en boca del presidente Andrés Manuel, ahora hay que esperar que él determine cuál de todas las acciones mencionadas anteriormente requiere Arturo Varela
y bien que se merece una acción que le baje las pretensiones. No se desea mal alguno para él, pero sí merece el pueblo cristiano que no se ostente un bufón como su representante, ni se haga su vocero principal, pues la realidad de México es mucho más seria que una actuación para la corte. Arturo perderá libertad o sustento, tendrá muerte o destierro, o simplemente será condenado al ostracismo o expulsado del palacio. Pero le vaya como le vaya, le irá bien, ya que no será ejecutado como pudo haber sido en otros tiempos. Quizás no le quite la chamba al presidente, pero lo traerá más corto para que no se le salga del huacal. Se necesitan los dos mutuamente. Máxime que Arturo ha mostrado ser uno de tantísimos incondicionales, de los cada vez menos en el ambiente cristiano evangélico. Vaya, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Es decir, no tiene la culpa el príncipe, sino quien lo llevó a la corte, sin pensar que le echaría a perder el caldo. Pero el príncipe, en su propósito de usar a las iglesias ávidas de protagonismo, caen las iglesias en la seducción del poder o notoriedad, y ambas partes tienen que pagar un precio. Y en el caso del presidente ha tenido que hacer adecuaciones para recomponer el barco, pero proseguirá con sus pretensiones de jalar a ese grupo de alrededor de 30 millones que somos los cristianos en nuestro país. No solo pueden representar una cantidad importantísima de votos, mismos que empiezan a tomar distancia o empezamos, pero continúan siendo carne de cañón ante los intelectuales y demás grupos disidentes de las propuestas de ley que atentan contra la vida, la familia y las libertades de la sociedad mexicana. Cabe una pregunta ociosa. ¿Habrá más bufones con la misma ingenuidad política? ¿La misma autopercepción errónea y salamería fareliana? Y puedo adelantar una respuesta: no. Con uno está bien, con uno basta. Pero será uno de entre algunos millones. Y eso debe tranquilizar a la ciudadanía. Y reitero, no requiere salir del país, solo ser controlado.